¿Cómo estás, Álvaro? Caliente como la Catedral de Notre Dame. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, Contame. mentira. Caliente por la reacción de la gente idiota. Sabes que la gente está muy idiota, La Álvaro. gente es estúpida, imbécil, descerebrada, anencefálica, ¿Qué nos pasa? monneuronal, que está haciendo debates, dos tipos de debates. Ujú. El debate es, ¿no? Que es un debate que no tiene ni sentido. El primer debate es darle debate a los idiotas que celebran que se te prendió fuego. Y la otra es, ¿cómo tenemos que encarar el incendio de la Catedral de Notre Dame? ¿Desde un costado religioso, un costado artístico? O sea, esa tendencia del colectivista de querer encontrar un único aspecto que pueda englobar todo para que podamos encarar un problema o una situación tan espantosa y triste para la historia de la humanidad como lo que está pasando en París. Bueno, pero es una postal maravillosa de la sociedad actual. Se prende fuego todo y mientras tanto debatimos cómo encaramos que nos estamos prendiendo fuego, ¿no? Porque en algún momento el Homo sapiens sapiens miró para atrás y dijo, che, estaría buenísimo volver a ser un Homo habilis. Yo te diría un Australopithecus Sí, afarensis. sí, quizás Ya. también más, Sí. ¿no? Todavía. Sí, capaz. A ver, bueno, realmente no quiero ahondar mucho. Me tiene muy deprimido. Digo, ¿en qué momento nos hemos convertido en algo tan básico? Gente que dice, pero ¿sabés la cantidad de gente que mataron ahí? Porque la iglesia, ¿sabés que...? Claro, entonces, a ver, déjame entender esto. Como hace 1000 años ocurrió algo, no merecemos disfrutar de una obra arquitectónica maravillosa, ¿no? Porque esa es más o menos la edad que tenía, 800 y pico de años. Además que no es solamente la representación de el poder eclesiástico, sino que también fue la representación de una forma de ver el mundo que nos guste o no nos guste, fue la que existió en ese momento. El problema es que estos... Pero espera, yo te hago una anencefálicos- pregunta, ¿no? Porque acabas Sí. de dar en el clavo con esto. Y yo te pregunto, si lo hubieran convertido en un museo o en una biblioteca, ¿estarían festejando de la misma forma estos, digamos, mononeuronales? Sí, ¿sabes qué? Sí, porque esta gente está en su extremismo. Ustedes dicen que los extremos se Sí. tocan, ¿no? En algún momento. Esta Sí, gente como ellos, porque no se cogen, está se tocan. volviendo los Sí. mismos que celebraron la quema de la Biblioteca de Alejandría Claro, por parte de los cristianos claro. primitivos que eran como los montoneros de la época. Claro. O sea, se están volviendo lo que supuestamente dicen combatir. Ahora, hay algo que es fantástico de este mundo digital. Ya en Wikipedia en español está la aclaración y la actualización que dice... Finaliza, explica. Entonces, el 15 de abril de 2019 el edificio sufrió daños significativos a causa de un incendio. El techo colapsó por completo y la aguja principal cayó y los rosetones quedaron dañados. Qué bien. Es impresionante, ¿no? Fascinante. Fascinante. Ahora diste en el clavo con algo, ¿no? Esto de la Biblioteca de Alejandría y empieza a ocurrir en todos los aspectos, ¿no? Porque están prohibiendo, por ejemplo, ahora los cuentos para niños que supuestamente son machistas, como por ejemplo La Caperucita Roja. Que de hecho no importa que el final sea total y completamente a favor de la protagonista y el depredador quede... No, ¿cómo termina la Caperucita en realidad? Ella zafaba del lobo. En el cuento real, No, real. en el cuento real se la morfa, ¿no? No, en el real, el bicho lo hace, lo hace en guiso. Claro, O claro, sea, es después, verdad, es los, verdad. los cuentos reales de los hermanos Eran Grimm, mucho más terribles. de Grimm y de los hermanos Grimm y de Sí. Hans Christian Andersen, que son como los dos grandes Sí. cuentistas, eran cuentos en realidad para adultos y que tenían unos costados muy creepy y muy darkies, que después se hicieron muy Claro, naif, claro. ingenuos e infantiles, otra cuestión, pero en los originales, bastante fiel. Bueno, pero tanto en los originales como en la versión reducida, el lobo sale perdiendo, si yo mal no recuerdo. Pero casi siempre, y en realidad, o salen perdiendo o empatan, digo, tipo tablas Claro, en el ajedrez, claro, ¿viste? La claro, mujer, claro. el hombre, Claro. el bueno con el malo. Bueno, pero a esto iba. Están empezando a prohibir cuentos, están empezando a prohibir poetas, a prohibir poesías. Y me recuerda, bueno, a cierta quema de libros de los nazis, ciertas quemas de libros justamente de épocas de dictaduras puritanas y de dictaduras de supuesta ultraderecha que ellos tanto repudian, están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Claro. Uno recuerda, por ejemplo, hablando de algo ahora que está de moda Queen, de vuelta por la película y por todo. Cuando llegó acá en la década del 70 el disco Noticias del Mundo, News of the World, los militares lo prohibieron porque había una canción que se llamaba Get Down, Make Love. Y Freddie Mercury era abiertamente homosexual, o ya en esa época ya se sospechaba, y hablaba de sexo. Entonces, ¿qué hicieron los militares? La prohibieron. Entonces, ¿qué es esto de estar Ocurre lo prohibiendo mismo. cosas? Están haciendo lo armando mismo. un index prohibitorum de Claro, la neoinquisición. claro, exacto. Es una locura. Ahora, por ejemplo, en la Biblioteca de Alejandría, cuando se quemó, que además fue como el gran aporte o sea, el gran legado del orbe alejandrino, ¿no? Del periodo helenístico en Egipto, pues se llama Alejandría por Alejandro Magno, pero además era un gran Aleph, donde todo el conocimiento se nucleaba y quedaba registrado ahí, ¿no? Ustedes saben que las bibliotecas, le digo a la audiencia, porque la gente quizás no lo sabe, las bibliotecas nacionales
la de Francia, la Inglaterra, la de Argentina, tienen la política de tratar de tener 1 o 2 ejemplares de todo libro publicado en territorio nacional. Bueno, Alejandría, o sea, la Biblioteca Alejandría intentó eso, que todas las obras del conocimiento científico, protocientífico y filosófico pudiera estar, ¿no?, resguardado en esa biblioteca. La Biblioteca Alejandría sabemos muy bien que fue incendiada por un accidente. Por un accidente provocado por movimientos cristianos o cristianos primitivos que se oponían a esa visión ecuménica universalista del conocimiento, que además ponía en tela de juicio los dogmas de una iglesia que estaba no en crecimiento, estaba estatizando además. Eso, un tema. Ahora, no ver que, por ejemplo, en la destrucción, intencional o no, todavía eso tenemos que, pero de la Catedral de Notre Dame, no estamos viendo que también se está destruyendo un centro de conocimiento, porque la sola existencia material de la catedral es un ejemplo de lo que el hombre podía hacer con 300 veces menos recursos de los que tiene ahora. Claro. O sea, la Catedral de Notre Dame, que fue hecha en varias etapas, es un ejemplo de arte románico, de arte gótico. Tiene agregados posteriores del Renacimiento y del Barroco. Tiene obras de arte adentro de esa gran obra de arte. O sea, se transforma como en un museo. Me hablan de que yo no conozco mucho de técnica, pero dicen que el órgano era un órgano impresionante. Sí. Entonces digo, no era solamente un centro de adoración, que además merece el máximo de los respetos como tal, ni tampoco no dejen de pensar en Frollo, el personaje de Notre Dame de Paris, que en realidad es Notre Dame de Paris, la novela de Víctor Hugo. Entonces, realmente estar, primero, celebrando eso, que da el mismo nivel de imbecilidad y de actitud y de hija de putés como de Eve Bonafini celebrando la caída de las torres, ¿no? Estamos al mismo nivel. O de los nazis bailando alrededor de una gran hoguera de libros en Berlín, en el 33. Estamos al mismo nivel. Por otro lado, la estupidez no tiene ideologías, ¿no? Porque también están esos puritanistas religiosos que danzaban y celebraban la quema de discos de música disco en la década del 70. La idiotez es avalorativa y aideológica. No hay idiotez buena y mala, es idiotez y no es ni de izquierda ni de derecha ni del centro. Sí tiene una posición, siempre va para atrás. Sí. La idiotez te lleva para atrás. Es involutiva, ¿no? Es fascinante. Vos sabés que estaba por decir algo, porque estoy tan cansado que no me acuerdo lo que iba a decir. Pero no, la realidad no es que sabemos lo que queremos decir, estamos pensando demasiado a veces lo que queremos decir, porque justamente... ¿Y cómo decirlo? Para no ir todos presos. Porque es como, no todos presos, pero hasta llega un punto que decís, uno no quiere, ¿no? Acabo de recordarlo, mirá. Creo que también tenemos, perdón, la audiencia, ¿no? La gente tiene que saber, hoy es lunes, es muy lunes. Nosotros somos personas que trabajan como cualquiera de ustedes y encima hacemos todo esto, entonces realmente tenemos las bolas por el piso a veces y preferiríamos estar en nuestra casa cogiendo o jugando a la PlayStation. Ahora, ¿qué es eso de coger? ¿Cómo? Vos no, ¿hace cuánto que no, Alvarito? La fachada occidental de la Catedral de Notre Dame, que era de arte románico. Yo pasan más de 24 horas y ya me temo por la pared. Bueno, escúchame. Lo que estaba pensando es que la forma en la que la televisión y la internet, ¿no? Y los medios, tanto los alternativos entre muchas comillas como los medios mainstream, que hoy en realidad muchos de los medios supuestamente alternativos son mainstream, porque hay muchos ¿estamos los dos conectados? ¿Estamos los dos en visualmente? La gente la gente es idiota, que nos escucha también. Me están puteando, me dicen. Perdón, no pasa nada. Estaba pensando en cómo nos manipulan, ¿no? Los medios, los portales, la televisión. Porque, ¿cuándo fue lo de Charlie Hebdo? ¿Hace 3, 4 años? 3, 4 años. Sí. Nada. No es que fue en el 70 y pico, ¿no? 2015 habrá sido, 2014, como una barbaridad. Estaba François Hollande, así que tiene que ser o en el 14 o en el 15. Ahí no recuerdo. Sí. Perfecto. Pero yo soy Charlie. Yo soy Charlie, claro. Todos estábamos con el Yo soy Charlie, estábamos despotricando contra el extremismo islamista, claro. Estábamos despotricando contra la cultura islámica retrógrada, misógina, homófoba, que no permite una crítica, que mata al disidente, que odia al disidente, que llama al odio, esa cultura que además no es una cuestión religiosa, no todos los islámicos son iguales, no, por supuesto que no, pero tampoco hay muchos islámicos normales que salgan a repudiar esto, y además hablemos de que en la cultura islámica predomina una teocracia, es decir, toda esta cultura que tiene este costado tan peligroso está vinculada fuertemente con la política, claro. ¿No? Entonces, gracias a lo que nos contaba la tele y los medios, nosotros teníamos que repetir, ¿no? Yo soy Charlie, ¿no? Es realmente
deplorable lo que han hecho, es repudiable que entren un par de extremistas y por una cuestión religiosa, ideológica o política asesinen a quien está criticando con humor, con sátira, su cultura. Y después pasamos de cerca de una sinagoga y le damos también por la duda. ¿Viste? Bueno, totalmente, no, todo lo que sea infiel, ¿no? Ahora, ¿cómo pasamos en 3, 4 años de odiar o por lo menos repudiar este comportamiento terrorista? Claro, no hay que decir odiar, eso es lo que nos hacen vernos, eso nos hacen creer que nosotros odiamos, no odiamos al Islam. No, odiamos al integrismo islámico, repudiamos al integrismo islámico. Mira, yo tampoco diría que odiamos, ¿no? Repudiamos, sentimos aversión hacia eso, ¿no? Si me estoy contradiciendo. Bueno, ¿en qué momento pasamos de tener aversión hacia este movimiento extremista, conocimiento de que practican actos terroristas, conocimiento de que hay una cultura que a los homosexuales los tiran de los barrancos, a las mujeres las entierran vivas, porque capaz se le ocurrió que le dio vergüenza tener una hija mujer, entonces la entierra hasta el cuello y la deja morirse, ¿no? Las apedrean, las hacen vestir con poliéster negro abajo del desierto. Tenemos un llamado, bueno, que espere 2 minutos y atendemos. ¿En qué momento pasamos de repudiar eso y estar tan conscientes de eso a que ahora, si se te ocurre sospechar que esta catedral pudo haber sido un atentado terrorista del extremismo islámico, luego de que en 2017 intentaron hacer exactamente lo mismo y fallaron porque agarraron a los islámicos que quisieron hacer, a los terroristas, perdón, que quisieron hacerlo, y luego de que en las últimas semanas los chalecos amarillos infiltrados, olvídate de los chalecos amarillos, rompieron, prendieron fuego, profanaron un montón de iglesias y hace aproximadamente un mes los yihadistas llamaron a destrozar iglesias, causar destrozos y causar profanaciones en Semana Santa. Ahora, si vos llegás a decir, che, mirá, esto pasó, por lo cual sospecho que en determinado momento, en determinado lugar en donde el acceso es prácticamente imposible de entrar, está total y completamente restringido, salvo por una obra, ¿no? Se me ocurre pensar que esto puede haber sido causado... ¡Ah, sos un islamófobo! ¿Pero en qué momento pasamos de decir, yo soy Charlie, a decir que sos un islamófobo por sospechar que hubo un atentado terrorista? Pero somos pelotudos, ¿sabés en qué momento fue? El momento en que nuestra generación pega la cara a una pantalla y repite lo que la televisión nos dice. ¿Cómo está pasando con la ideología de género? ¿Cómo está pasando con el feminismo moderno? Lo que nos dice la novela de turno, lo que nos dice la televisión del Estado, lo que nos dice... Por moda. Los derechistas por moda empiezan a aparecer hoy también. Todavía igual recién empiezan. Esperá 2 añitos. Dos añitos y tenemos... 2 añitos y tenemos a la misma moneda con las 2 caras tarados peleándose entre ellos, siendo funcionales a lo que tanto estamos criticando, que es que estemos todos peleados y divididos. Que las balas perdidas nos tocan a nosotros. Por supuesto, por supuesto. Lo que pasa con Notre Dame no es una cuestión que se circunscribe. Si el hecho es un atentado islamista o de que contra un templo religioso, o sea, el motor es ese, obviamente el primer afectado es. Pero en general, el gran afectado es la cultura universal. Sin duda, sin duda. A ver, porque también no podemos negar, y yo que estudio historia, el gran aporte que dio, principalmente entre los siglos 8, 9, 10 y 11, la cultura islámica, principalmente la Abasí y la Omeya, en el sur de España, sur de Portugal, sur de Italia, figuras como Al-Jurasimi. Escuchame, el álgebra, la aritmética, pero bueno, Maimónides en era judío, pero bueno, tiene que ver con todo, es el Nachmanides, Maimónides. No, a ver, es parte de la cultura abrahámica también. Lo que pasa es que se quedaron en el tiempo. El Califato de Córdoba convivían pacíficamente y en un nivel de producción cultural y científica la comunidad cristiana, la comunidad islámica y la comunidad... El tema vienen con los... Pero acá mismo, en líneas generales convivimos todos tranquilamente. Hay que también rescatar a intelectuales actuales como Reza Aslan en los Estados Unidos, que es una persona abiertamente islámica que promueve la cultura islámica y que lo hace desde el raciocinio, desde la intelectualidad, y obviamente no es el caso de los extremistas, pero bueno. Si no es Linda Sarsour, por ejemplo, claro. No, por supuesto, pero ahí llegó Marquitos a los estudios, que va a traernos un poquito de su humor, pero bueno, de la misma forma en la que podemos ser críticos con nuestra propia cultura, con las atrocidades que ha hecho el catolicismo en su momento, hay que decirlo que hoy se están haciendo atrocidades en nombre del Islam. Entonces, una cosa no quita la otra. No es que odiamos a los islámicos, no es que creemos que todos los islámicos sean lo mismo, sino que, a ver, muchachos, esto está ocurriendo. No podemos ocultarlos para no parecer islamófobos. Islamófobos la chota. Terminemos con estas fobias inventadas que encima, manga de zurdos que supuestamente hacen los tolerantes, utilizan la palabra fobia de modo peyorativo, es decir, utilizan un trastorno mental de
forma peyorativa. Exactamente, La claro. misma gente que después se queja Que uno diga mogólico. que uno diga mogólico, exactamente. Exactamente. Y bueno, Exactamente. ahora, yo quiero rescatar algo, porque esto deja algo positivo, Álvaro, aunque no lo creas. Ay, Dios, sí. Esto deja algo positivo, y es que gracias a esta tragedia cultural hemos empezado a ver la verdadera cara de algunas personas. ¿Sí? Porque empieza a manifestarse a través de las redes sociales, que hoy reflejan todo, los pensamientos de una generación podrida intelectual y culturalmente y espiritualmente. Chicas con el corazoncito verde y el pañuelito naranja celebrando porque hay una iglesia ardiendo. A ver, manga de estúpidas. El lema, la única iglesia que ilumina es la que arde, no se refiere literalmente a que haya que prender fuego las iglesias. Es una concepción metafórica que después se pueda llevar a la práctica, es otra cosa, pero va más en profundidad. No se trata de prender fuego un ícono de la cultura. No les da ni para eso, pero o sea, pónganse a estudiar por lo menos las pelotudeces que repiten. Pero además, los grandes defensores de la laicidad, del Estado laico y de la separación de la Iglesia del Estado, que yo defiendo a rajatabla por mi condición de liberal, lo que más defendían era que la libertad de conciencia y de práctica religiosa y el respeto por la integridad de las comunidades religiosas y sus edificios y sus monumentos. Jamás vas a encontrar en el siglo XIX, principio del siglo XX, en los grandes defensores de la laicidad, posiciones de salgamos a prender fuego todo, a romper todo, a defecar una iglesia, una sinagoga, una mezquita. No lo van a encontrar. No sé cuáles son las fuentes. Sí, yo sé cuáles son las fuentes, son los descerebrados que los dirigen. Ahora, este nivel de idiotez no se ha visto solamente ahora con esto. Hace unos días atrás, el nivel de descerebrados celebrando la sonda Bereshit destrozó, se destrozó, los judíos no pudieron. Primero, aunque no les guste, la sonda alunizó. Chocó, pero tocó, ¿no? La plataforma. De hecho, llegó a sacar una foto. Exacto, llegó una impresionante, además la foto, nitidez total. Segundo, en un país, en una sociedad que estamos hablando de Uber sí, Uber no, a ver si es tan bueno o mal poner cloaca, le estamos celebrando que un estado del orto, así chiquitito, está, donde es puro, logra sacar una sonda, además con participación público-privada, o sea, nada. Por donde lo mires, con los cerebros más grandes del mundo, incluso árabes y judíos participando, logra enviar el cuarto país en el mundo. ¿Después de quién? Estados Unidos, Rusia y China. No es que fue Francia o Alemania. Israel, así, manda una sonda, no aluniza de forma correctamente, estilo de Elon Musk, pero logra entrar en órbita, saca fotografías, todo. Y llega. Y acá se perdieron, boludo. ¡Palestina! Pero se puede ser tan descerebrado, tan falto de... Y es lo mismo. Es fascinante. En vez de decir, che, boludo, mira, ¿cómo? Yo diría, ¿cómo un país sin recursos naturales, cuyo principal recurso es el cerebro de su gente, que vive en situación de guerra permanente, asediado por 7 estados de los cuales ninguno es una democracia, ninguno, logra eso, o sea, poder subvertir todos los obstáculos? Acá no, porque nosotros, claro, vamos a estar siempre con Irán, con Palestina. No. Qué difícil se me hace. Es complicado.